Vamos a leer nuevamente este pasaje. Ábralo ahí si lo cerró. Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de la Escritura, o qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que estar preparados para algo. Amén. Preparados para algo. ¿Qué será ese algo? Dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no pleiteando, no acusando, no tratando de ganar una discusión, sino con mansedumbre y reverencia. ¿Defensa de qué? De la esperanza, dice ahí, que hay en nosotros. En todos nosotros, creo, hay una esperanza. ¿Cuál es? Es la esperanza gloriosa y bienaventurada de todo creyente. ¿Cuál es? Esperar a que aparezca el Señor Jesucristo y nos lleve a su gloria, ¿sí o no? La salvación de nuestras almas. Esa es nuestra esperanza, nuestro anhelo. Para eso o por eso estamos aquí. Eso es lo que buscamos cada día, estar preparados nosotros para irnos con el Señor, y de esa manera estar preparados para presentarle a todo aquel que demande razón, que pida, que diga: quiero saber ustedes por qué viven de esa manera, por qué hacen o por qué no hacen. Todo el que demande una razón, tenemos que estar preparados para presentársela. Amén. Y mientras nos preparamos, entonces debemos de santificar a Dios nuestro Señor en nuestros corazones. O sea que primero, porque es lo primero que dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Vivir de una manera que agrademos a Dios y que Dios se agrade de nosotros. Ahí empieza esa preparación. Amén. Entonces, preparados para presentar a Cristo. Ese sería el tema. Amén, hermanos. Debemos de estar preparados para presentar razones válidas, convincentes, bíblicas, históricas, documentadas en cuanto a la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros creemos en un Jesucristo histórico. No es como la gente dice: no, es que la Biblia dice, entonces por fe hay que creer en Él, pero no estoy seguro si existiría. No es de esa forma. Nosotros creemos en el Jesucristo histórico, que vino a la tierra, que vivió en esta tierra. Así como nos dicen por allá de algún personaje por ahí en la farándula o en la vida política: que fulano de tal es el presidente de aquí, o que es el gobernador de allí, y uno dice: sí, y a veces sin uno conocerlo personalmente, sin uno ir a verificar si eso es así. Nosotros creemos en Jesucristo de esa manera, que Él estuvo en la tierra, vivió en esta tierra, vino con un propósito de salvarnos. Amén. Y creemos en todas sus enseñanzas, las que nos dejó en la palabra, la que Él mismo dio mientras estuvo en esta tierra, que predicó por todo Jerusalén, Galilea y Samaria, y enseñó muchas cosas. Creemos en esas enseñanzas. Amén. Creemos en su muerte
pero también en su resurrección, que no se quedó muerto. Por eso decimos que la tumba de Cristo es la única tumba vacía, porque todos los otros seres humanos mueren, pero no resucitan, al menos hasta ahora. En cambio, Jesucristo murió, pero resucitó también. Amén. Creemos en su regreso nuevamente a la tierra para llevarnos a la vida eterna. Amén. Porque Él nos compró con su sangre derramada en la cruz. En eso creemos nosotros. Podemos decirlo como dice la gente por ahí, con los ojos cerrados, ¿verdad? Yo creo eso. Yo creo en un Jesús real. Amén. En un Cristo que caminó por las calles de Jerusalén, Judea y Samaria, en esta tierra. Amén, hermano. Y no solo por lo que dice la Biblia de que, o que nos han infundido, nos han dicho, es que esto fue así. Porque vemos en la Biblia que los hombres que estuvieron con Él lo presentaron de esa forma. Amén, hermano. Entonces, necesitamos nosotros estar quebrantados, humillados, sometidos en las manos de Dios, tener un espíritu humilde y buscar de Dios para que Él nos pueda revelar todas esas enseñanzas, para conocerlo a Él, para acercarnos a Él. Amén. Así nos vamos preparando para presentarle primero para que nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y estar preparados para presentarle ese plan, ese Cristo al que nos demande razón, al mundo entero, o inclusive, hermanos, nosotros todos debemos de estar preparados para presentarle a Cristo a cualquiera, sea inconverso o sea recién convertido. Que si un hermano se acerca a usted, una persona que tiene poco tiempo en la iglesia, hermano, ¿qué tal cosa? Usted pueda responderle bíblicamente. Amén. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, humillarnos. Porque Dios nos revela. Si usted lee por ahí en Proverbios 25, se va a dar cuenta que es gloria de Jehová encubrir su palabra. Pero también dice que del rey es escudriñarla. Dios la revela, pero al que se humilla, al que no se las tira de que se las sabe todas. No, que siempre está necesitado como un niño. ¿Usted no ve que los niños todo lo preguntan? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y eso cómo es? ¿Y eso dónde está? ¿Y por qué? Etcétera. Como niños, si no os hacéis como niños, dijo el Señor, no heredaréis el reino de Dios. Amén. Entonces humillarnos en la presencia de Dios para que Él primero perdone nuestros pecados y nos haga aptos y dignos de recibir la revelación. O si no, la revelación nos va a hinchar y va a ser peor para nosotros. Dice en segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oiga, el pueblo de Dios, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. No es solamente a estudiar la palabra y a mirar a ver qué enseña para aprender y tenerlo en la cabeza nomás. No, hay que convertirse, hay que arrepentirse de los pecados, apartarnos de los malos caminos para que ese conocimiento llegue al corazón y pueda edificar. Por eso dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí ve la promesa de Dios? Para el que se humilla. Si somos un pueblo que se humilla en la presencia de Dios, Él va a intervenir en este país, en este municipio, en este mundo. Amén.
Para eso llamó Dios a la iglesia, para eso los que somos salvos debemos de prepararnos para presentar a Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Él le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces esa es una promesa y a la vez una demanda de Dios para que el cristiano de hoy, que posea una dependencia plena y total de Dios. Nosotros no podemos depender de pronto del conocimiento o de la sabiduría que creamos tener. No podemos depender de otros, de la opinión pública o del mundo, lo que el hombre enseña en lo secular. No, nosotros tenemos que depender de Dios. Amén. Porque nosotros estamos rodeados de una generación adúltera y perversa, dice el Señor Jesucristo, maligna. Esa generación así lo que hace es pedir señales, lo que quieren es ver milagros y ver cosas para satisfacer su curiosidad, no para una edificación espiritual. Mire, en Mateo capítulo 16, el verso 4, el Señor Jesucristo hablando dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Oiga, mire, el Señor que vino a morir por los pecadores, pero vinieron un grupo y le dijeron: queremos ver de ti señal. O sea, no creían que Él era el Hijo de Dios. Y le estaban diciendo: si vemos una señal, entonces vamos a creer. Mentiras. Él hizo muchas señales. Y usted ve que dice que no hubo profeta, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y que no pudo hacer allí señales por su incredulidad. O sea, no es para creer, es para satisfacer una curiosidad. Entonces dicen que más bien el Señor se fue, los dejó. Amén. Aleluya. Y en Filipenses capítulo 2 verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí ve qué diferencia? Cuando se quiere conocer a Dios para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, cuando se quiere estar preparado para Dios, para lo que Él quiera mandarnos a hacer, lo que quiera hacer con nosotros, es diferente a cómo coge el mundo el conocimiento, cómo asimila el mundo las cosas de Dios. Supuestamente ellos dicen creer en Dios. Hay tantas religiones, tantos grupos, concilios, denominaciones, pero tienen un enfoque, una dirección diferente, hermano. Amén. Nosotros estamos claros y seguros que en el evangelio se vive por fe y para fe. Amén. Dependiendo solamente de Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz, crucificado por nuestros pecados. Él, nadie más. Ningún sistema religioso salva, ninguna fe, porque es que la fe hoy en día la toman muy diferente. Hoy en día la gente dice: con tal que usted crea en algo, es suficiente. No, vamos a ver que no. Amén. Romanos capítulo 1 verso 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Oye, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para eso, y eso es el evangelio, poder de Dios para salvación. Amén. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo
por la fe vivirá. Es por eso que usted y yo podemos llegar al reino de los cielos, a la vida eterna, a estar por la eternidad con Cristo. No hay otra forma. Tenemos que estar preparados de esa manera y así podemos llegar a la eternidad con Cristo y así podemos lograr que otros también lo hagan. Cuando nos demanden razón, cuando pidan que les expliquemos por qué se vive así, por qué no se vive de esta otra manera, por qué hacemos o por qué no hacemos. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, el verso 27 y 29 dice: luego dijo a Tomás, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: mire, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una diferencia tremenda, hermano, porque el evangelio tiene bases intelectuales, claro que sí, tiene bases científicas, se le puede exponer al más riguroso escrutinio de parte de los ateos, de los incrédulos, de los escépticos y aún de los mismos cristianos que quieren afirmar su fe. Amén. Pero Dios llama bienaventurado a los que creen sin ir a esas bases. Podemos ir a ellas, a las bases, repito, científicas, ¿sí? A las bases intelectuales, a la razón, explicar cosas bíblicas con la razón, como para afianzarnos más en la fe. Pero más bienaventurado es creerle a Dios sin necesidad de demostraciones científicas o intelectuales, simplemente porque Dios lo ha dicho. Amén. A su nombre gloria. Hay un Dios infinito, nosotros lo sabemos, y Él todo lo sabe, todo lo puede. Amén. Ese Dios es todo amor y se nos ha revelado. O sea, se ha dejado ver, se ha dejado conocer. Nadie puede conocer a Dios por sus propios medios. Nadie. Solo cuando Dios se deja conocer, se revela a nosotros. Eso es revelarse. Y en su amor y en su misericordia Él se ha revelado. Y se ha revelado por medios naturales y por medios especiales. Naturales, ¿cuáles son? La creación. David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí o no? Lo que de Dios se conoce, dice Romanos 1, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces se puede revelar por la creación, por la naturaleza, por la misma historia de Israel. Hermano, la historia de Israel es un milagro tremendo. Imagine un pueblo desterrado hace 2000 años, más de 2000 años fue desterrado, perseguido lo indecible. Usted sabe, por ejemplo, en la década de los 40 Hitler mató más de 6 millones de judíos. Pueblo, hermano, entregado a la muerte, y hoy es una de las naciones más poderosas del mundo. Eso es un milagro, hermano. Por eso en una ocasión un monarca le preguntó, por ahí 2 o 3 siglos, un monarca le preguntó a uno de sus súbditos y le dijo: deme una prueba de la existencia de Dios. Le dijo aquel rey a uno de sus súbditos, y él le dijo: majestad, los judíos. Eso es una prueba, hermano, es un milagro, es una nación milagro.
que esté ahí. Pero uno mira la historia, Dios se los dijo. Dios mismo les dijo: los voy a esparcir por toda la tierra y van a quedar como muertos, como si hubieran sido sepultados ya, como si no existieran. Por eso está el capítulo 37 de Ezequiel, el mensaje de Ezequiel a los huesos secos. Si usted lee ese capítulo se da cuenta que el mismo Dios dice ahí: esos huesos secos son Israel, así quedó Israel. Y ese mismo capítulo profetiza el resurgimiento a la vida de esa nación, que dice que Ezequiel les profetizó y les creció carne. Primero esos huesos se juntaron uno con el otro y se pusieron de pie como esqueletos, y después les creció carne en los nervios y todo, y después Dios sopló en ellos nuevamente, como cuando creó al hombre, sopló aliento de vida en estos huesos, en estos muertos, y resucitaron, vivieron, dice la palabra. Entonces Dios se manifiesta por la historia de Israel, por la iglesia. ¿Cuánto ha sido perseguida la iglesia? La Biblia ha sido quemada por muchas personas en muchos volúmenes y no han podido ser extinguidos ni la Biblia ni la iglesia. Medios naturales, ¿sí o no? Aleluya. Pero en las Sagradas Escrituras está la revelación especial de Dios para el hombre, para que estemos preparados y presentar a Cristo con hechos, fundamento secular y bíblico. Amén. En ella vemos la encarnación de Cristo. ¿Quién puede negar que Cristo existió? Lo dice la Biblia y lo dice la historia. Imagínese usted los ateos en las universidades, que Dios no existe, que esto y que lo otro, vociferando, y enseguida tienen que decir, cuando enseñan historia, tienen que decir antes y después de Cristo en la mitad. Aleluya. Cristo en el medio, hermano, el que no existe. El que no existe en la mitad de su historia, antes y después de Cristo. Amén. A su nombre gloria. Y por último, está en el corazón del creyente que ha creído al Evangelio. Ahí se mete Cristo por su Espíritu y lo podemos sentir y nos habla. Ya no es algo que nos dijeron y que creemos, aunque es suficiente, pero ahora también es algo que hemos experimentado en el corazón. Le hemos dicho, le hemos hablado y le hemos dicho cosas y Él las ha hecho, las ha llevado a cabo. Entonces vemos la respuesta. Amén. Aleluya. Esa es la gran verdad. Recuerda que Poncio Pilato le preguntó a Cristo: ¿qué cosa es la verdad? Porque es que el mundo ni siquiera busques que la verdad en las probetas, en los experimentos científicos, químicos, en todo, en la astronomía, en los telescopios, etcétera. Buscan es que la verdad y ni siquiera saben qué cosa es la verdad. Esta es la gran verdad. Cristo, Dios hecho hombre, y es la única que liberta al hombre de su pecado y de su condición de ignorancia, de incredulidad, de maldad. Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermano. Y aunque el hombre niegue a Dios y niegue a Cristo, Cristo es la verdad. Amén. Ya dijimos, les partió la historia de la humanidad. Entonces tienen que aceptar y reconocer, tienen que hubo un Cristo histórico, y que ese Cristo histórico es como nos lo muestra la Escritura, hermano. Todo
Toda la historia está marcada, hermano, por el antes y el después de Cristo. Miran en la historia, miran en la arqueología, miran en la geografía y ven, sí, este pueblo existió 500 años antes de Cristo. Y creen en el pueblo ese y no creen en Cristo, que está diciendo que lo existió antes de Cristo. ¿Cómo es? ¿Por qué? Amén, hermano. Entonces tienen que reconocer, tienen que aceptarlo, amén. Nosotros, en cambio, tenemos como fuente principal la fe en la palabra. La palabra para nosotros es suficiente. Para mí es suficiente la Biblia. Para mí es suficiente la palabra de Dios. Hay gente que me ha dicho, en estos días enseñábamos sobre el diluvio, sobre el arca de Noé. Y hay gente que me dice, hermano, el arca de Noé, sí es verdad que la encontraron. Yo le digo, pues, eso dicen. Dicen que la encontraron por allá, por donde dice la Biblia, que descansó en los montes Ararat, etc. Pero si la encontraron o no, para mí es suficiente que la Biblia dice que hubo un diluvio, que hubo un Noé y que hubo un arca en la que se salvaron personas y animales. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Y como la palabra se ha probado a sí misma durante toda la historia, hermano, toda la historia, para mí es suficiente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Usted como cristiano ya ha experimentado eso? Espero que sí. Yo ya lo he experimentado. Yo ya me he dado cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra, es cortante y penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en el mundo mi espíritu estaba cautivo por el alma, porque el alma que pecare esa morirá. El alma la que peca, y a la vez el espíritu y el alma estaban arropados por el cuerpo. Por eso es que dice Primera de Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Pero vino la palabra y logró liberar mi espíritu. Entonces puedo adorar a Dios y puedo conocer a Dios. Si no, no hubiera podido. Entonces ya experimenté eso, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que parte, divide el alma y el espíritu. Además, he experimentado lo que la Biblia dice, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque yo he pensado cosas y he sentido cosas, que yo voy a la lectura de la Biblia y estoy leyendo la palabra y de pronto me dice algo de eso que yo pensé momentos, horas o días antes, de eso que yo sentí, y la Biblia me dice esto y esto y esto. Aleluya, viva y eficaz. Por eso para mí es suficiente la palabra. Juan capítulo 16 versos 8 y 9 dice, y cuando Él venga, hablando el Señor Jesucristo del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Si uno pudiera resumir los pecados de la humanidad y aún los propios
lo resumiría en uno solo: no creer en Cristo. Suficiente para usted perderse, para una persona perderse. No creer, por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque todo el resto de pecados que cometimos, ya Cristo murió en la cruz por ellos. Entonces dice: si ustedes quieren ser salvos, crean en mí. Y por eso dice acá, de pecado, por cuanto no creen en mí. Bueno, la palabra de Dios nos dice eso, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y resulta que a mí me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y creo que a ustedes también. ¿O no estaríamos acá? Entonces la palabra es suficiente, man. Amén. Entonces mire lo que Dios hace. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí ven? El Señor es el que da el entendimiento. Él es el que abre el corazón. Entonces, cuando el hombre rechaza a Cristo, no quiere aceptar a Cristo, no es porque no entienda, no es porque no sepa cómo es o que eso yo no entiendo, no sé nada, no, es porque no quiere, porque Dios abre el corazón para ello. Cuando la persona quiere, entiende. Amén. A su nombre sea la gloria. Nosotros no tenemos o no debemos tener una fe ciega. Amén. Siempre el alma y el espíritu estarán conectados con la razón y con lo intelectual. Siempre. Eso es una conexión directa del cerebro, de la mente con el corazón. Entonces no tenemos que tener una fe como dice no es que esta gente se dejó lavar el cerebro. No, no. Hay una relación tremenda. Podemos examinar la evidencia histórica, la evidencia secular, natural, externa a la Biblia, pero también tenemos la evidencia interna de la palabra, en la palabra. Amén. Mateo capítulo 22 verso 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y qué más? Y con toda tu mente. ¿Sí ven? Que Dios nos presta, nos deja las dos cosas: mente, corazón, alma y espíritu. Segunda de Timoteo 1:12 dice: porque yo sé, mente, a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, mente, razón, estoy seguro que es poderoso para guardar, porque cree. Porque Pablo: yo sé a quien he creído, mente y corazón. Amén. Nuestra fe está basada en la evidencia, es fe razonable. No se aleja de la razón, no renuncia a la razón. Un cristiano no tiene por qué renunciar a la razón, porque la razón siempre va a coincidir con lo bíblico, lo razonable. Amén, hermano. La fe en el sentido cristiano va más allá de lo que es razonable, pero no en contra de la razón. Por eso dicen que la fe es como un sexto sentido. Amén, hermano. Porque es la certidumbre del corazón fundamentado en la evidencia de la palabra.
Por eso no hay científico. El más sencillo y nuevo de los creyentes le da clases de teología de Dios al más grande de los científicos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermanos. Ustedes han visto de pronto por ahí unas películas en YouTube que Dios ha muerto. Creo que es así que titula, Dios ha muerto. La 1 y la 2, creo que es así. Ahí se discute, se van algunos de ellos por la razón. Solamente. Así nos encuentra Dios. Pero cuando le metemos el corazón, la palabra, encontramos a Dios. Porque la fe cristiana es una fe objetiva. Tiene un objeto. La fe salvadora es una fe que establece la relación de uno con Cristo, que es el objeto. Es el objeto de la fe, Cristo. Amén. Y es contrario al uso filosófico de la fe. O sea, hay fe filosófica, hay fe cristiana, objetiva, con un objeto que es Cristo. El filosófico, el de hoy en día, como les dije hace un rato, no importa lo que uno cree, siempre que crea. ¿Usted qué opina de esa fe? Ciega. No importa lo que usted crea. Con tal es que si usted cree, hermano, si tiene esa fe, usted va a salvo, va para el cielo. No, señor. La fe cristiana es una fe objetiva, tiene un objeto, apunta a Cristo. Amén. Entonces no es así. El valor de la fe cristiana no está en el que cree. Debemos de creer, pero el valor no está en nosotros que creemos, sino en quien creemos. Por eso creer en la Virgen del Buñuelo o en la Virgen de la Olla, que son dos vírgenes que han aparecido por ahí, eso no es salvo. Nadie va a ser salvo por eso. No, con tal que usted crea firmemente. No, hombre, eso es irracional. Ahí están razonando y están echando por un lado la razón. Amén, hermano. No, hay que creer, pero creer en un objeto de creencia bíblico es Cristo. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Lo importante no es el que confía, sino en aquel en quien se confía. ¿Sí me entiende? Yo confío que Cristo me lleva al reino de los cielos. Entonces, voy a llegar al reino de los cielos. No, yo confío en que este matacho me va a llevar al reino de los cielos y por eso le pongo veladorcita y esto y hago esto y lo otro. No, porque es que lo importante, hermano, es Cristo. No porque yo creo. Amén. Primera de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Resulta que nosotros creemos en alguien que ya otros lo vieron y estuvieron con él y nos lo dijeron. ¿Qué diferencia hay ahí? Bueno, a usted le dicen, el señor fulano de tal es el dueño de la ferretería tal en Medellín. Entonces usted dice, sí, bueno. ¿Cree? Porque alguien le dijo. Pero resulta que ese alguien
ha ido a esa ferretería y es consciente, está claro que ese señor fulano de tal sí es el dueño de esa ferretería? Ah, no, nunca ha ido. Entonces ahí hay duda, ¿sí o no? Puedo decir, ah, sí, el señor fulano de tal es el dueño de la tal ferretería, pero ¿sí será cierto? Amén. Pero si alguien va, habla con él o compra algo allí, viene y me dice, no, es que yo compré y yo hablé con él y sí, ya es otra cosa. Eso es lo que pasa con estos autores. Ellos estuvieron con Jesús, caminaron con él, con el histórico, entonces nos dan a nosotros el Jesús de la palabra. Podemos creer. Primera de Juan 1, del 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, oiga, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos no fue porque les contaron. Juan no nos está diciendo que acerca de la salvación y de Cristo porque alguien le contó y él no comprobó. Recordemos que Juan era uno de los que se recostaba al pecho de la madre. Amén. Aleluya. Por eso estaba preparado, hermano, para él presentar a Cristo. Ellos conocieron personalmente al Cristo histórico, a Jesús de Nazaret. Y aparte de eso, investigaron. Mire, Lucas capítulo 1, verso 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, mire que recurre, echa mano a la historia, Lucas, porque como Lucas no fue de los apóstoles, es el único escritor gentil, el único escritor del evangelio que no estuvo con Jesús personalmente, entonces a él le toca investigar. Pero coincide con lo que los otros apóstoles decían, porque mire, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Sí ve? A él le contaron, no, Lucas, es que perdóneme, le hago una aclaración. Lucas es el escritor del libro de los Hechos también. Y Lucas estuvo viajando con el apóstol Pablo y conoció a los otros apóstoles. Entonces él aquí dice, a mí me contaron, pero yo también me puse a investigar, no solamente por lo que ellos me contaron, vea, como nos lo han contado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, vea, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Cuando la palabra usa en los tiempos de los romanos, contexto histórico, en los tiempos de los romanos se le decía excelentísimo a uno que estuviera en un cargo de eminencia. Por eso usted encuentra en Hechos excelentísimo Festo y el rey Agripa, los que estaban en altura. O sea que un personaje importante le dijo a Lucas, yo quiero saber acerca de Jesús. Le demandó razón de la esperanza que había en él. Y Lucas investigó y se preparó para presentarle a Cristo al excelentísimo Teófilo. Y en el libro de los Hechos capítulo 1, del 1 al 3 también, como también fue escrito, mire, aquí nos damos cuenta que también fue escrito por Lucas, dice,
en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el Evangelio de Lucas, el primer tratado que le mandó, mire, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. O sea que le está enseñando a Teófilo acerca de la muerte y resurrección de Jesús, que fue un hecho histórico y real. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí ve? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo este hombre se preparó? Primero, la palabra. Le oyó de los que predicaron el Evangelio desde el comienzo, del origen, del principio. Y después él mismo indagó, investigó. Conjugó la razón con el corazón. Amén. Entonces, queda claro, hermano, una cosa aquí es que Jesús no es un mito, no es una leyenda, no es un gran profeta, porque como no pueden negar su existencia debido al antes y después de Cristo, entonces dicen, no, sí, él sí existió, pero no era el Hijo de Dios, era un gran profeta, era un hombre muy sabio, muy prudente, sí, logró una revolución tremenda, pero no pasa de ahí. Si la Biblia dice que existió y existe, y enseguida dice que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y también dicen que no solo era el Hijo de Dios, Dios mismo. Bueno, entonces Jesús es Dios mismo, hecho carne, no es un mito. E hizo muchas cosas, muchas. Algunas fueron escritas para testimonio, para nuestra salvación y para su participación en la historia. Amén. Porque es una persona real. Es Dios, es el Hijo de Dios. Pero una cantidad no se escribió. Si lo que se escribió es poquito, mano, porque vamos a ver lo que no se escribió, cuánta cantidad era. Si lo que escribió, que es poquito, dice tanto de él y deja sin dudas a la gente de su existencia, de su participación histórica, ¿cómo sería lo que no se escribió? Juan capítulo 20, verso 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ve? El Cristo, Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que se escribió, ese es el propósito, que tengamos vida en su nombre, salvación, vida eterna. Pero también dice que hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Y dice que si se escribieran en un libro, no cabrían en libros, no cabrían los libros en este mundo. Poquitas, ¿no? Amén, hermano. Qué tremendo. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. Mire, Pedro está diciendo, somos testigos, lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. A quienes mataron colgándole de un madero, a este levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Los testigos. Estos no son los testigos de Jehová. Son los testigos de Cristo, del Cristo resucitado, Salvador del mundo. Primera de Pedro 5:1, mire, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro, hermano. Amén. Y dice que él fue al cielo, que fue al cielo hasta que vuelva a aparecer aquí en la tierra. Oiga bien, se fue para el cielo hasta que vuelva a aparecer aquí en la tierra según los propósitos que Dios tiene. Mire, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue para el cielo. ¿Sí o no? Pero ahí no quedó la esperanza de la iglesia, no. Se fue para el cielo porque así tenía que ser. Hechos 3:21, ¿qué dice? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Claro, lo recibió, está sentado a la diestra del Padre. ¿Reciba hasta cuándo? Mire, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde el tiempo antiguo hasta la restauración. Él viene a restaurar todo, hermano. Esta tierra va a arder en fuego. Amén. Dios lo hará. Entonces, hermano, Cristo es un personaje real, histórico. Como cuando usted la historia le habla de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, y la gente cree sin haberlo conocido. Pero la gente, sí, Alejandro Magno, Alejandro Magno, el Grande, el de Grecia, el griego, sí, él existió por ahí como 300 años o 400 años antes de Cristo. Sí, y todo el mundo cree. Y entonces en las universidades, en las escuelas, en los colegios le dicen a los muchachos, vean aquí el libro de historia universal, Alejandro el Magno, eso, sí, Augusto César, claro, sí, eso, él existió. Carlomagno, claro, Carlomagno, tremendo, sí. Amén. Y no tienen dudas, la gente no duda de eso. Se lo enseñan así, amén. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque marcaron cierto momento de la historia. Alejandro conquistando el imperio que era de los persas, ahora lo toma él de control y constituye el imperio griego. Julio César, el gran emperador romano, etcétera. Amén. Y entonces, ¿por qué no se cree en Cristo? Que también marcó. A partir de Cristo aparece el cristianismo. Y el cristianismo, con sus desviaciones y todo, con lo malo que tiene ya el cristianismo, hablando universalmente, pero el cristianismo llena la tierra. Entonces, ¿por qué no vamos a creer en Cristo? Cristiano, viene de Cristo. ¿Cómo si creemos con los ojos cerrados en Carlomagno y en todos los otros personajes de la historia sin haberlos nosotros visto? Amén. Aleluya.
Ahora aquí nos lo está diciendo gente que estuvo con Jesús y nos da pruebas indubitables de su existencia. Amén. Pusieron al pueblo por testigo. Está escrito en la palabra. Por algo creían. Como si usted se va de viaje para Estados Unidos o para cualquier otro país y allá conoce a algún personaje y usted camina con él y toman tinto, toman fresquito por allá y visitan sitios turísticos y tal, y bueno, y después usted viene, yo estuve caminando con fulano de tal, y usted le cree. Y no le está dando pruebas. O de pronto le trae fotos. Vea, mire, claro. Bueno, eso nos pasa a nosotros con Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y los apóstoles dicen, yo estuve recostado al pecho de Jesús. ¿Quién me va a decir que yo no estuve con él, que no existe? Amén. A su nombre, gloria, hermano. Hechos capítulo 2, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Mire bien la forma como Pedro les habla. Pedro dice, les estoy hablando de un Jesús de Nazaret, no que vivió por allá lejos y me lo contaron. Estuvo entre ustedes, tenía autoridad, estaba preparado para presentar a Cristo. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Nuevamente, mire, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Oye, 3 veces en ese versículo, man, 3 veces le dice entre vosotros y vosotros mismos sabéis. Pedro no se iba a poner a hablar así si el pueblo de Israel que lo estaba escuchando no hubieran visto a Jesús Nazareno. Oiga, este man, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así que entre vosotros? Nosotros no hemos visto ningún Jesús por aquí. ¿Sí o no? Hombre, se acabó de morir fulano de tal cual. Ese que trabajaba allá en la tienda tal. Claro, entre vosotros. Pero que se acabó de morir fulano de tal y que trabajaba allí. Digo, pero yo iba cada rato, todos los días iba a esa tienda y yo no vi nunca a nadie a ese. ¿Sí o no? ¿Sí me entiende? Pero le está presentando a uno que caminó en medio de ellos y que hizo señales, prodigios, maravillas, resucitó muertos, sanó leprosos, le dio vista a los ciegos. Y ellos lo vieron, hermano. Ellos vieron cuando resucitó a Lázaro, man. Hoy toda esta gente se va a ir detrás de Jesús porque, vea, ¿quién ha hecho eso? Ahí está la razón por la que ellos negaban. Es porque iban a perder su puesto como líderes de Israel. Al menos eso pensaron ellos. Ahora le van a dar la presidencia del Sanedrín a este Jesús de Nazaret. Estuvo entre ellos, hermano. Estuvo entre ellos. Amén. Hechos 26. Mire este pasaje, Hechos 26, 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Pablo se está defendiendo delante de Festo, el gobernador. Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Así como nos dicen a nosotros, evangélicos están locos. ¿Sí o no? Ya. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, refiriéndose a Agripa, le dice: ¿sabe estas cosas? Delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto. Oiga, está diciendo Festo, el rey Agripa no ignora nada de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Vea, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, Jesús Nazareno no se metió por ahí en un rinconcito, en una pieza o en una casa a hablar solamente con los discípulos y hacer milagros solamente con los discípulos. No, señor, no.
Esto no se hizo en ningún rincón. Esto se hizo a la vista de todo el pueblo. Esto lo supo todo el mundo. ¿Quién no conoció a Jesús de Nazaret? Eso es lo que le está diciendo. Entonces le dice, ahí se dirige, ya no se dirige a Festo, sino a Agripa, y le dice: ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo a Agripa. Miren cómo presentó Pablo la preparación que tenía este hombre para presentarle a Cristo al rey Agripa. Mire, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aleluya. ¿Sí ve? Qué bueno prepararnos, hermano. Mire, base, fundamento. El problema de hoy es que el mundo está cerrado, hermano. Ya es un sistema donde no hay Dios. Para el mundo Dios no existe. Donde los milagros no son posibles. No, la gente dice los milagros, oigan a este. Todo el mundo es lo científico nomás. Amén. No existe lo sobrenatural. Estamos rodeados de ese sistema, de ese mundo. No existe lo sobrenatural. Y con estos prejuicios comienza toda investigación científica de la historia. Ese es el problema. Que ellos investigan la historia, pero si no estuviesen armados de esos prejuicios, llegarían a conclusiones diferentes. La historia les mostraría, los científicos les mostraría que Jesús fue real y que la Biblia es real, pero como ellos ya van prejuiciados, entran a esa investigación ya con la idea: no, Dios no existe, no existe los milagros, no existe lo natural, no, que caminó sobre las aguas, no, lo que pasa es que allá en esa parte donde caminó Jesús, el agua llegaba a los tobillos, entonces cualquiera camina sobre las aguas. De todas maneras, si el agua me llega sobre los tobillos, entonces yo no camino sobre las aguas y no sobre el piso, que está un poquito más cerca, ¿o no? Pero como ellos están armados de ese concepto, entonces cuando se estudia la vida de Cristo, cuando se estudian sus milagros, cuando se estudia su resurrección, se llega a conclusiones de acuerdo a los pensamientos preconcebidos que ya se tienen. Ya los tienen ahí. Se estudia la vida histórica de Cristo. No, pero es que esos milagros, no, como ya dicen que no existe milagro. Entonces ven los milagros y ven la prueba. Digo, no, ya lo rechazan. ¿Me entiende? Ya no, para ellos no. Para ellos, mejor dicho, se han eliminado los hechos antes de investigarlos. Se le ha dicho no antes de que le pregunten qué va a hacer. Antes de que le digan sí o no, ya él dice no. Amén. Ese es el problema, hermano. En nuestra fe cristiana son declaraciones confesionales que aceptamos para ser recibidos como miembros. Oiga, qué tristeza, hermano. Muchos dicen, sí, eso es verdad, pero para que los reciban, para sentirse en comunidad. O sea, el evangelio se está tomando como moda, ya hace algunos años, como una moda. No, yo quiero ser evangélico, sí. Entonces, sí, yo creo. Simplemente para que los reciban como miembros y que no tengan que depender de la razón o de la evidencia, no. Pero nosotros sabemos que son razones verídicas, probadas por fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque otros no lo tomen así. Amén. La revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret es la piedra angular de cualquier fe que diga ser realmente cristiana. De resto no sirve.
Si no tiene ese fundamento, por eso Pedro dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esa roca, eso que acaba de decir, sobre ese fundamento voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, porque Pedro es piedra pequeña, Petros. En cambio, lo que dice el Señor es: sobre esa roca, roca es piedra grande. Pedro era la piedra pequeña, y lo que dijo Pedro era la roca grande, la piedra grande. Esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el comisionado por Dios para salvar a la humanidad. Sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. Y eso hizo. Amén, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo y creemos que Jesús es el Cristo, fue el enviado de Dios a salvarnos. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. O sea que Él es real. O en palabras o en el texto del Antiguo Testamento, Él es el ser por excelencia. Mire, Éxodo 3:14: y respondiendo Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esencia: yo soy el que soy. ¿Cómo yo voy le dijo Moisés: Señor, pero yo voy donde los israelitas, donde tu pueblo, mi pueblo, y le digo que ¿quién me envió? ¿Quién es usted? Eso fue lo que preguntó Moisés. Le dijo a Dios: ¿qué le digo a los israelitas? ¿Quién es usted? Y él no le dijo: no, yo soy el presidente o el gobernador de tal parte de aquí, de Zacopechi. No, dígale que yo soy el que soy. Te envió. El ser por excelencia. Amén. A su nombre gloria, hermano. Qué bueno es el Señor. ¿Qué es historia? Lo que sabemos del pasado por lo que nos han dicho. ¿Sí o no? La historia es lo que nosotros sabemos del pasado por lo que nos han dicho. Porque ninguno de nosotros ha estado por allá en los días de Napoleón Bonaparte. Sí, entonces vinimos y sabemos historia porque estuvimos allá. No, ¿cierto? Por lo que nos han dicho. Y lo han dicho personas que estuvieron ahí. No. De pronto ha corrido de boca en boca, por decirlo de alguna manera, pero no por conocimiento de primera mano. Amén. En cambio, todo lo de Cristo lo dijeron personas que sí lo tuvieron ahí de primera mano. Por ejemplo, la resurrección de Cristo es algo que no se trata de la mente, sino de la voluntad. No es que no pueda, sino que no quiero creer. Oiga bien, hermano, todo lo que concierne a esto, por la evidencia bíblica, es que la gente no pueda creer. No es que no pueda creer, no, es que no quiere creer. No quiere. Se niega a Cristo, se niega a la resurrección, se niegan los milagros, por varias razones. Puede ser ignorancia, puede ser otra cosa. Amén. No quiere creer la persona. Romanos capítulo 1 verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Les es manifiesto. Amén. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Oiga, man, desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sí ve? Lo conocieron. No es que no puedan. Ahora lo rechazaron. No quieren. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Es de elección, la cuestión es de elección. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiero yo? ¿A Cristo o a las cosas del mundo? Cambiaron, oiga, la gloria de Dios incorruptible, no se corrompe, permanece para siempre, es eterno, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea. Cambiaron, eligieron mejor esto que aquello. Ignorancia, hermano. Eso es ignorancia. ¿Cómo voy a preferir yo un Dios que yo mismo hago? De madera, de oro, de lo que sea, lo hago y me voy a postrar ante Él y dejo al Dios que me hizo a mí. Orgullo. Juan capítulo 5 verso 40. Y no queréis, ¿sí? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que tenéis amor de Dios que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los hombres. Ese es el orgullo de la gente, hermano. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sí ve? Es cuestión de elección. O también puede ser por problema moral. Mire lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo, hermano, ya lo hemos dicho. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué uno va a amar más las tinieblas que la luz? Si la luz es buena. Aún en el campo científico secular, vea, la luz es buena. Apague luces, si fuese de noche, apáguelo y no ve nada. La luz es buena. ¿Por qué voy a amar más las tinieblas que la luz? Sencillo, porque sus obras eran malas. ¿Sí se da cuenta por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿O por qué no se quiere consagrar? ¿Por qué no quiere convertirse a Dios? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque les gusta más la maldad, el pecado, que la vida de santidad. Mire, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Usted y yo somos preparados por Dios para reprender el pecado, lo malo. Aunque la gente no quiere venir porque se exponen, pero porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, el que ama a Dios de verdad, el que quiere la verdad en su corazón, el que quiere agradar a Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué tremendo, hermano. Amén. Entonces se dice que no puede creer, cuando en realidad es que no quiere renunciar a lo suyo, a su comodidad, a su pecado, a sus conceptos. Se sienta ahí y nadie lo mueve. No, es que yo me imagino, yo pienso, yo opino que esto es así. Y ahí se quedó. Y hay casos, muchos casos, que está sentado en la iglesia
Tremendo, hermano. Mire, Juan capítulo 7, verso 17. Mire la gran realidad ya. Dicho por la palabra, por el Señor Jesucristo. Mire, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere agradar a Dios, sabe que lo que Dios dice en su palabra es así. Eso es de Dios. Eso no son caprichos ni arbitrariedades. No, eso es de Dios. El que quiere saber para buscar de Dios, aprende. Dicho de otra manera, el que quiere saber para buscar de Dios, aprende. Pero si no quiere buscar de Dios, si no quiere agradar a Dios, y es solo para tratar de demostrar algo, nunca hallará la verdad. Porque como no es un asunto de que uno estudie o no estudie, sino de revelación de Dios, Dios conoce el corazón y sabe el propósito y la intención del que viene, entre comillas, a buscar. No es así. Entonces Dios dice, no. Amén. Por eso dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí si no le es dado del Padre. Ay, hermano, pero ese hermano o esa hermana como era y que esto y que lo otro, y no faltaba culto. Pero Dios conoce el corazón. ¿Por qué se volvería? ¿Por qué iría? ¿Por qué haría? ¿Por qué tal cosa? Porque Dios conoce el corazón. Amén. Preparémonos para presentar a Cristo, hermano. Una preparación espiritual para nosotros y para que le demos